que producía una enorme demanda de cambio. Yo sostengo que muchos de esos factores continúan vivos y que constituyen un problema y un reto a encarar. Y creo que este proceso se abrió paso por estos factores y se canjeó el tema del golpe por Fujimori. Fujimori fue auxiliado, y como yo presidí la comisión investigadora sobre espionaje telefónico, pude escuchar las conversaciones, ¿no es cierto? Fujimori fue auxiliado antes de ser presidente por el Servicio de Inteligencia Nacional y tuvo asesores del Servicio de Inteligencia Nacional del gobierno anterior que lo ayudaron en la campaña. Lo ayudaron en la campaña porque el objetivo era seguramente derrotar la candidatura de Vargas Llosa. Derrota que yo digo personalmente hasta hoy sigo compartiendo. No votaría por Vargas Llosa en esa elección que se presentara otra vez, ¿no es cierto? Porque no comparto su punto de vista sobre el país, no porque no crea que es un excelente escritor y que es un excelente novelista, pero creo que eso no lo hace un excelente dirigente político. Y creo que eso abrió condiciones muy peculiares en el país que generaron este cuadro. Y este proceso condujo a un profundo cambio en el Perú. El régimen de propiedad en el Perú cambió totalmente. De un Estado que representaba, ¿no es cierto?, un tercio de la producción, ¿no?, del Producto Interno o de la propiedad, pasamos a un Estado minimizado, raquítico, escuálido, un Estado que perdió capacidad de toda clase de regulación, a privatizaciones. He dejado ejemplares, 200 ejemplares del informe que hizo la Comisión Investigadora del Congreso sobre los delitos económicos y financieros del periodo de Fujimori afuera, ¿no es cierto? Ustedes podrán constatar ahí cómo se manejaron las privatizaciones, las licitaciones, la caja pública, ¿no? Eso fue un asalto a mano armada. Lo que tomó el poder en el Perú fue una banda que tomó el manejo de la caja pública y que conformó lo que el Congreso denominó una asociación ilícita para delinquir. Estos fueron los que gobernaron el país y se levantaron el peso al país. Se lo levantaron el peso. Ojo, Fujimori manejó una caja paralela al presupuesto nacional de más de 9.000 millones de dólares producto de las privatizaciones. Y dijo lo que quiso con eso, ¿no es cierto? Y las privatizaciones produjeron un cambio significativo en el país en medio de una crisis económica muy fuerte. Se cambió totalmente el régimen laboral del país, se estableció el despido arbitrario. Hoy día un trabajador puede ser despedido sin causal, hasta el 10% de la planilla de una empresa, sin causal ninguna. Desapareció todo vestigio de estabilidad laboral, de seguridad laboral en el trabajo, ¿no es cierto? Y aparecieron los servicios, las contratas, ¿no? Y después apareció el famoso trabajo de formación juvenil que los va a recibir a ustedes con los brazos abiertos cuando acaben su trabajo. Van a trabajar por 3 meses con salario mínimo, sin derechos sociales, y eso va a ser en aras de su beneficio, para que aprendan cómo trabajar y cómo funcionar. Entonces, el régimen laboral cambió brutalmente. Un día las mujeres se acostaron jubilándose a los 55 años y se despertaron al día siguiente y se jubilaban a los 65. Porque era un gobierno que creía en la igualdad de género. Y entonces le elevó la edad de jubilación también a los hombres. Todos 65 años. Y las mujeres pasaron a tener que trabajar 10 años más, de la noche a la mañana, en un dispositivo que fue aprobado por ese Congreso Constituyente Democrático, ¿no?, que se llama, que al caballazo aprobaba las cosas en la noche. Amnistiaron al Grupo Colina cuando las investigaciones condujeron a buscar la responsabilidad que tenía en crímenes atroces, como la Cantuta, como Barrios Altos, en fin, lo amnistiaron, ¿no es cierto? Y los amnistiadores están no solo vistos y polémicos, sino que quieren ser autoridades otra vez y manejar el gobierno. Los amnistiadores. Y hace poco han justificado otra vez que era una medida extraordinaria indispensable. Entonces, la realidad es que el régimen político también cambió. Pasamos a que la Constitución diga que se elegía presidentes por regiones, pero que diga también, en un artículo extraordinario, que el presidente podía nombrar a los presidentes
temporales o a las administraciones temporales de las regiones a dedo, como en Chile de Pinochet. Y los presidentes de regiones los nombraba a dedo el presidente de la República, como le venía en gana. Entonces, es decir, pasamos a un centralismo absoluto en el manejo presupuestal, en el manejo político, en este terreno. Y pasamos a un régimen social atroz. He escuchado decir que el régimen de Fujimori disminuyó la pobreza. Lo que no dicen es que cuando comenzó, la pobreza saltó, creo que estaba en 30 a 54. Y luego, al final, bajó a 42, la redujo, 48. Entonces, contar las historias incompletas es siempre un problema, ¿no? Hay que ubicar las cosas en cómo estaban, porque el shock, que muchos de ustedes no se acordarán, produjo el día del shock 480% de inflación en un día. 480. A tal punto que uno salía a la calle y no podía echarle gasolina a un auto, no podía comprar una lata de leche, todas las bodegas estaban cerradas porque nadie sabía a qué precio vender los productos, por la brutal devaluación que se produjo de la moneda y la crisis que se generó en ese terreno. Y eso constituyó un régimen en el que se dio seguridad porque se estabilizó finalmente el manejo económico, pero también se congeló una desigualdad brutal en el país, entre ricos y pobres. Y esa desigualdad ha sido un factor constante y es una herencia hoy, como lo es el trato al gran capital. Por ejemplo, las empresas mineras pueden ganar, como han ganado el año pasado, 28.000 millones de soles de utilidades, 28.000 millones de soles de utilidades, después de todos sus gastos, más de un tercio del presupuesto nacional, ¿no es cierto? Y sin embargo, pueden hacerlo como ha pedido Antamina, reinvertir utilidades sin pagar impuestos a la renta, que sería 30%. Antamina ha reinvertido 900 millones de dólares de ganancias y ha dejado de pagar 270 millones de dólares de impuestos a la renta. Y anteriormente Cerro Verde reinvirtió 800 millones de dólares de utilidades y dejó de pagar 240 millones de impuestos a la renta. Ningún otro negocio lo puede hacer. ¿Y eso es herencia de qué? De una ley que dio Fujimori y de contratos de estabilidad que se establecieron en la Constitución del año 93. La misma Constitución que estableció, después de un referéndum fraudulento, estableció que la propiedad de peruanos y extranjeros se trata por igual. Cuenten esa historia hoy a un candidato que declara sus propiedades en Estados Unidos como norteamericano. ¿Por qué? ¿Por qué no declara como peruano? Porque si declarara como peruano, pagaría entre 15 y 30% de impuestos sobre la transferencia de la propiedad. Pero como norteamericano está exento. Dicho de otra manera, Estados Unidos no trata igual a los norteamericanos que a los no norteamericanos. Pero la novedad de la Constitución de Fujimori fue que tratan por igual la propiedad de los extranjeros que de los nacionales. Un absurdo jurídico total, porque un Estado pone por delante los suyos, sus nacionales. Y este es un tema central. Entonces, el Fujimorismo generó este proceso. ¿Este proceso produjo inversiones? Sí, produjo inversiones, por supuesto. ¿Quién no va a invertir si había un billetón de por medio? Y la rentabilidad de las empresas mineras hoy permite que en promedio un proyecto minero recupere el total de la inversión del proyecto, en 4 años. Y los otros 26 o 20 que restan son pura utilidad. Y el Estado no puede cambiar el régimen tributario porque la Constitución que nos regaló el Señor establece contratos de estabilidad tributaria y jurídica. Hay que ponerse a pensar en herencia, efectivamente, hubo inversión, por supuesto, pero a su vez se le amputó al Estado una función central: redistribuir riqueza y manejar régimen tributario. Los que estudian derecho saben perfectamente que el origen del Estado moderno es la tributación. ¿O no? Y esto fue lo primero lo que aplicó esa Constitución. Este régimen cayó por un intenso proceso de lucha y de resistencia, donde participamos diferentes sectores,
que nos opusimos a la reelección y conformamos el Foro Democrático. Dimos una intensa batalla, nos movilizamos nacionalmente y estuvimos con Mauricio presentes en el Foro Democrático, estuvo Lourdes de Flores, ¿no? Y varios otros en ese terreno, en esa batalla. En lo cual evidenciamos nuestra absoluta objeción a una propuesta que en el Perú tiene historia y tiene sello. Es el tema de la reelección. Un tema que tiene historia en el Perú, porque viene después de Leguía, ¿no? Y de todo el proceso anterior del militarismo. O sea, aquí tenemos una historia concreta. Esa historia concreta no se escribe ni en México, ni en Uruguay, ni en Venezuela, se escribe aquí. Y esa historia concreta es la nuestra. Y de esa historia concreta derivan las circunstancias que encaramos. Y los rechazos que tenemos, y lo que sabemos puede ser bueno o malo en este terreno. Y en eso somos nítidos y claros. Yo diré, sin embargo, que yo no podría juzgar el carácter de un régimen por la profesión de quien lo dirige. Porque el personaje del que estamos hablando fue rector universitario, doctor, ingeniero. Me han llamado doctor a mí aquí, yo aclaro que no soy doctor en nada, sino en la escuela de la vida. ¿No? A mí me votaron de la universidad el año 1971 a 5 días de dar mis exámenes. Nunca más regresé. Nunca más regresé. Me fui a las minas, dejé la universidad y asumí una carrera política que hasta hoy mantengo. De manera que lo que pasa es que uno tiene un cargo, ¿no?, en el Congreso y inmediatamente se convierte en doctor, ¿no? Hugo Blanco le decía ingeniero. No, es Hugo, no es ingeniero, es Hugo. Esa es la realidad. Entonces yo no creo que el hábito hace al monje. El señor era ingeniero y creo que fue doctor en algo, no sé, ¿no? Para mí hay curas y curas y hay militares y militares. Para mí es diferente Cáceres a Odría. Y es diferente Gustavo Gutiérrez a Cipriani. ¿No es cierto? A uno lo respeto, a otro no. Y creo que esa es la realidad. Yo no juzgo el hábito como el contenido de quien lo lleva. Yo juzgo el contenido y no la forma. Y creo que ese es un tema central. Porque Fujimori no vino como un militarista, vino exactamente al revés, ¿no? Y por supuesto mintió ferozmente y se sostuvo en una alianza con sectores de los más diversos. Chávez fue uno, se ha recordado aquí, yo me acuerdo sus declaraciones en junio del 2006, previo a la marcha de los 4 suyos, apoyando a Fujimori, ¿no? Del 2000, perdón, del 2000, junio del 2000, ¿no? Apoyando a Fujimori y oponiéndose a que la OEA tenga algún tipo de intervención. Pero también de acuerdo que la OEA fue la que produjo la transacción de la Constituyente. Y la Constituyente fue un fraude. La Constituyente del 93 y el famoso Congreso Constituyente Democrático fue una forma de legitimar esa dictadura. Entonces, yo la verdad es que algunos arrestos democráticos, ¿no? Hay que mirarlos con cautela, ¿no? Porque hay múltiples intereses detrás. Y creo que finalmente la garantía de la democracia está en un pueblo ilustrado y con decisión de participar. Y está en una juventud que abandone la apatía política, que abandone el apoliticismo y que cambie la teoría que el fujimorismo instaló del primero yo, segundo yo y tercero yo, por entender que existe la palabra nosotros. Y que yo existe al interior de nosotros. Y que solo si nosotros estamos en conjunto mejor, y si nosotros tenemos derecho, yo viviré mejor y también vivirán mejor mis hijos. Y creo que esa es una lección que nos tiene que dejar de los restos que quedan hoy tan fuertes todavía del fujimontesinismo como lección esa experiencia. Pensar en nosotros, eliminar una visión unilateral del individualismo extremo y generar una sociedad en la que tengamos participación, capacidad de control y capacidad de decisión para hacer valer nuestros derechos ciudadanos, cosa que nadie nos regalará y que solo nosotros
tendremos la responsabilidad de hacer respetar. Si no queremos más Fujimoris, es porque estamos activos y actuando frente a esa experiencia y porque queremos que no se repita